Hola, en esta clase vamos a hablar sobre epidemias y vamos a comenzar este, retomando esta imagen que hemos discutido en clases anteriores. Y entonces esta imagen lo que nos muestra es un campo de cultivo de papas donde ha ocurrido una epidemia por un hongo que se conoce como Phytophthora pesca. Y esto es algo que ocurrió de una forma explosiva en una semana, ¿verdad? Bueno, cuando este tipo de cosas ocurren, se conocen como epifitias. ¿Qué es una epifitia? Una epifitia es una epidemia en un ecosistema vegetal, en un agroecosistema de base vegetal. Entonces, también recordar que esta enfermedad en este cultivo estuvo asociada a una importantísima hambruna que ocurrió en el siglo XIX en Irlanda, y esta situación se debió a que había un cultivo extensivo en monocultivo de papas, fundamentalmente de una sola variedad llamada Irish Lumper. Este, bueno, entonces se dieron, este, estaba la presencia del patógeno, se cultivaba una variedad susceptible a este patógeno y se dieron condiciones ambientales apropiadas y sucedió este, este, este fenómeno que, bueno, que significó que alrededor de no menos de 1 millón de personas murieran y no menos de 1 millón de personas emigraran. Entonces, esto nos muestra, bueno, los peligros asociados a los grandes monocultivos. Otro ejemplo que también nos muestra esta misma situación tiene que ver con el cultivo del cambur, de la banana. Hoy en día, este cultivo depende en un 80%, escúchese bien, en un 80% de una sola variedad, que es la variedad Cavendish. Bueno, hace ya algunos años surgió una raza de un hongo que ataca los haces vasculares de la planta y las termina matando. Ahora, por la forma en la cual se cultiva el banano, que es en grandes monocultivos, e involucra la propagación asexual, como igual ocurre en las papas de, de las plantas, por lo que son poblaciones muy homogéneas genéticamente. Bueno, entonces el monocultivo hace que estas poblaciones estén en riesgo. Es decir, básicamente, si una de estas plantas es susceptible, básicamente lo que quiere decir es que todas las demás lo son. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que hoy en día el 80% de la producción de bananas está en peligro en el mundo. Bueno, esto nos muestra, ¿verdad? Claramente este, los riesgos que involucran tener una agricultura que se base en una estrecha diversidad genética. Sin embargo, esto es una lección que no hemos aprendido, porque esta situación ocurrió ya en el pasado. En los años 50, la producción de cambur, de bananos en el mundo dependía también fundamentalmente de una sola variedad, pero en aquel momento era la variedad Gros Michel. Bueno, y casualmente otra raza de este mismo hongo que se expandió por el planeta y que está representada en esta figura por todos los países que aparecen representados de color azul, y puso en jaque la producción de bananas para aquel momento. Por esa razón se abandonó la variedad Gros Michel y se cambió a la Cavendish. Sin embargo, vean ustedes, para el año 2000, en donde se encontraba esta nueva variante del hongo que a la cual no tiene resistencia la variedad Cavendish. Vean ustedes que en menos de 2 décadas, cómo se ha expandido geográficamente esta nueva variedad del hongo y ya se encuentra en nuestro país. Esto nos muestra, ¿verdad?, los peligros asociados a las enfermedades en los agroecosistemas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es construir una teoría que nos permita comprender este tipo de cosas. Entonces, fíjense. Miren, entonces, la pregunta general es si puede un patógeno regular la densidad de una población. Y en específico, también nos va a interesar establecer qué relación existe entre las epidemias y las densidades poblacionales. Para eso, miren, comencemos eh, evaluando este ejemplo de este lepidóptero. Entonces, aquí lo que vemos es cómo oscilan las densidades poblacionales de este lepidóptero.
Entonces vemos, como en otros casos, que estas densidades se incrementan, luego disminuyen, se incrementan y luego disminuyen. Ya hemos visto en las últimas dos clases que este tipo particular de comportamiento puede estar asociado a dinámicas del tipo víctima-explotador. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Vean ustedes que cada vez que se incrementa la población de este lepidóptero, también se incrementa el porcentaje de polillas que están infectadas por el virus. Esto hace que caiga la población y bueno, y son estas dinámicas que nosotros ya hemos discutido. Entonces, en este caso, lo que me interesa señalarles es que cada vez que la población alcanza ciertas densidades, se incrementa la probabilidad de las epidemias. Ahora, para comprender los mecanismos que subyacen en este fenómeno, bueno, vamos a construir un tipo de modelos que no hemos utilizado hasta ahora. Esto va a ser un tipo de modelos que tiene compartimentos, pero donde estos compartimentos eh, vamos, con estos comportamientos vamos a representar individuos que tienen ciertas características dentro de la población. Por ejemplo, el primero de estos compartimientos va a tener que ver con aquellos individuos de la población que son susceptibles, es decir, aquellos individuos de la población que pueden contraer la enfermedad. Luego, un, compartimiento en el cual vamos a incluir a los individuos que tienen la enfermedad y la pueden transmitir, y otro en la cual están los individuos, vamos a llamar, en el cual se encuentran los individuos removidos, ya sea porque se curaron de la enfermedad y son resistentes o porque murieron, ¿no? Entonces, este modelo que estamos construyendo se conoce como modelo SIR por las iniciales de cada uno de los compartimentos. Y en este caso, entonces el tamaño de la población n va a ser la suma de la cantidad de individuos que están aquí, más la cantidad de individuos que están aquí, más la cantidad de individuos que están aquí. Vamos a suponer que este tamaño es constante y esto basados en que también vamos a suponer que el tiempo durante el cual un individuo está enfermo es mucho más corto que su ciclo de vida. Entonces, ahora lo que necesitamos es construir una ecuación dinámica para cada uno de estas categorías. Entonces, en este caso, vamos a hacer ecuaciones diferenciales. Entonces, esta nos va a decir cómo cambia el número de susceptibles en el tiempo. Entonces, eso, si lo que estamos estudiando es cómo comienza una enfermedad, el número de susceptibles lo que va a hacer es disminuir. Por lo tanto, ponemos este signo menos. Ahora, ¿quiénes van a disminuir? Los susceptibles. ¿Por qué? Porque se van a conseguir con infectivos que les van a transmitir la enfermedad. Entonces, esta es la cantidad de susceptibles que hay en la población, esta es la cantidad de infectivos que hay en la población y esta es la tasa de transmisión de la enfermedad. Ahora, toda esta cantidad de infectivos que estamos removiendo de esta categoría pasa a una siguiente categoría que es la categoría y la vamos a representar por esta ecuación, que es la categoría de los infectivos, que la vamos a representar por esta ecuación dinámica, que nos va a decir cómo cambia esta cantidad en el tiempo. Entonces ya sabemos que lo que primero ocurre es que todos los que removemos de aquí pasan acá, pero además vamos a suponer que se pueden recuperar o que algunos pueden morir. Para los efectos del modelo es lo mismo, ¿verdad? Y entonces algunos de ellos, ¿verdad? Entonces que vamos a remover, ¿verdad? Son de los infectivos y esto va a ser con una tasa gamma, que es la tasa a la cual se adquiere resistencia, también puede ser la tasa a la cual se mueren. Y todos estos que estamos sacando de acá, los vamos a poner en una última categoría que vamos a representar por esta ecuación, que es cómo cambia la cantidad de removidos en el tiempo, y esto va a ser esta misma cantidad que sacamos de acá para poner acá. Chévere. Bueno, ok. Entonces, la primera pregunta, ¿verdad? Que ya planteamos, que queremos contestar es si existe una necesidad mínima necesaria para que ocurra una epidemia. Es decir, qué relación existe entre las densidades poblacionales y la probabilidad de que ocurra una epidemia. Bueno, para que ocurra una epidemia, significa que la cantidad de infectivos en el tiempo, que la variación en la cantidad de infectivos en el tiempo es positiva, ¿verdad? Lo que implica que esta ecuación, ¿verdad? Es mayor que cero. Por lo tanto, esta cantidad que está aquí debe ser mayor que cero, que es lo que estamos representando. Esta ecuación, nosotros podemos sacar de ella como factor común y
¿verdad? Y entonces ahora podemos conceptualizarla como que tiene dos elementos. Este elemento que está aquí, que es la cantidad de infectivos, y este elemento que está aquí, que es lo que está dentro del paréntesis. Este, bueno, ¿qué es lo que los infectivos están dados? Porque estamos suponiendo que hay que estamos en el inicio de una infección. Entonces, esto es una cantidad que tiene un valor, pero en realidad lo que a nosotros o sea, existen, pero lo que a nosotros nos interesa es que ese número se incremente. Ahora, que ese número se incremente se va a depender de, de que esto que está aquí, que son las fuerzas que están actuando sobre el sistema, hagan que este número sea cada vez mayor. Es decir, nos interesa qué ocurre cuando se cumple esta condición, ¿verdad? Entonces nosotros esto lo podemos rearreglar, ¿verdad? Para despejar la S, que es la cantidad que queremos conocer. Y entonces esto, y obtenemos esto, y esto ¿qué nos dice? Para que surja la epidemia, es decir, para que se cumpla esto, bueno, la cantidad de infectivos tiene que ser superior a esto, ¿verdad? Entonces, esto nos indica que existe una densidad umbral de susceptibles necesaria para que ocurra la epidemia. Bueno, pero profundicemos en este umbral. Mira, ok, sigamos trabajando con esta ecuación, pero ahora hagamos explícito que estamos al inicio de la epidemia, es decir, donde hay muy pocos infectivos. Supongamos 1, es decir, vamos a sustituir esta ahí y por un 1 y obtenemos esto. ¿Sí? Ahora vamos a dividir y multiplicar lo que no afecta a la expresión por gamma y hacemos estas operaciones de ese producto, obtenemos esto, quedémonos con esta expresión aquí y ahora saquemos gamma como factor común y obtenemos esta expresión de esta manera. Hice todo esto para conseguir este arreglo, ¿verdad? Y esto, que son puros parámetros del modelo, lo vamos, esto que involucra dos parámetros, perdón, y una variable que es la cantidad de susceptibles, lo vamos a sustituir por R0. ¿Y R0 qué va a ser? Bueno, lo vamos a definir como el número reproductivo básico. ¿Esto qué es? Esto es el número promedio de nuevas infecciones causadas por un individuo que se infecta. Es decir, cada individuo que se infecta al inicio de la epidemia, a cuántas personas le transmite la infección. Y esto en términos promedio. Vean ustedes que en el numerador lo que tenemos es la tasa a la cual se causan nuevas infecciones por cada individuo que se infecta y abajo lo que tenemos es el tiempo durante el cual un individuo permanece enfermo. Si vemos las unidades de, 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 de de los términos que aparecen aquí, nos damos cuenta que este R0 es adimensional. Fíjense, entonces, el número de personas que tienen el número de individuos que tienen la enfermedad se va a incrementar cuando R0 sea mayor que 1, como vemos aquí. Cuando esto sea mayor que esto. Fíjense ustedes que cómo puede ocurrir esto, porque el número de susceptibles sea muy grande, ¿verdad? Porque sea una enfermedad muy infecciosa, muy, que se contagie fácilmente, o porque la recuperación sea lenta. Ahora, fíjense ustedes, si nosotros agarramos esta expresión que está aquí, ¿verdad? Y ponemos de un lado todos los términos que tienen i y del otro los que no tienen, obtenemos esta expresión. Obtenemos una expresión similar a ecuaciones con las cuales nos hemos enfrentado en el pasado, particularmente cuando estuvimos viendo la clase de crecimiento exponencial, en donde les señalé que cuando nos encontrábamos con algo de esta manera, y les pedí que lo recordaran, eso significaba que esto iba a crecer de forma exponencial. Entonces, ¿esto qué es lo que nos dice? Que al inicio de la epidemia, el número de personas que contraen, el número de individuos que contraen la enfermedad se incrementa de forma exponencial. ¿Por cómo ocurre esto? Bueno, ven ustedes que lo que hace que el sistema funcione, las fuerzas que están en juego aquí son estas. Entonces lo que vemos es que para que se dé este incremento exponencial, lo importante es que esta cantidad sea mayor que esta cantidad.
Pero también hay que observar que dentro de esta cantidad hay una variable que es el número de susceptibles, y estos van disminuyendo en el tiempo. Es decir, esto lo que significa es que va a ocurrir un crecimiento exponencial, pero hasta el momento, hasta un punto en que estas dos fuerzas se equiparan, y finalmente va a ocurrir también un descenso. Es decir, vamos a tener, cuando ρ sea igual a 1, lo que va a ocurrir cuando ρ sea igual a 1, todo esto se hace cero, entonces va a permanecer, se hace constante el número de infectivos, o sea, se mantiene constante el número de individuos que tienen la enfermedad, y finalmente, si ρ es menor que 1, bueno, cae el número de individuos infectados de forma exponencial. Bueno, fíjense ustedes, entonces esto tiene un conjunto de implicaciones que son importantes. Veamos esta animación un segundo para que vean algo interesante. En esta animación, los puntos que sean verdes significan individuos inmunes, marrones son susceptibles, y rojos se acaban de infectar. Y lo que vemos arriba son poblaciones que tienen diferentes porcentajes de individuos inmunes. Me interesa particularmente que comparen lo que ocurre aquí con lo que ocurre acá. Vemos que en este caso prospera, o sea, ocurre epidemias, mientras que en estos casos no. Entonces, lo que está de fondo, lo importante es que la cantidad de individuos inmunes que hay en una población permiten o no que surjan las epidemias. Entonces, lograr una cantidad alta de individuos inmunes sirve de barrera para que surjan las epidemias. Eso se conoce como inmunidad de grupo o herd immunity en inglés. Ahora vemos otro ejemplo para una enfermedad que tiene que tiene un R0 más grande, es decir, que es una enfermedad más contagiosa, y vean lo que ocurre en este caso. Entonces, en este caso lo que vemos es que se necesita un mayor número de personas inmunes para que la epidemia este, este, no se dé. Entonces, esta es la razón por la cual se vacuna. Es decir, se vacuna para conseguir inmunidad de grupo, de rebaño. Entonces, uno puede establecer qué porcentaje de la población debe ser inmune para disfrutar de la inmunidad de rebaño con esta sencilla expresión. Entonces, vean ustedes que la inmunidad de rebaño no es necesario para conseguir inmunidad de rebaño, que toda la población sea inmune. El porcentaje de la población que debe ser inmune para obtenerlo va a depender. ¿De qué va a depender? Va a depender de R0, ¿verdad? Mientras este R0 sea mayor, un mayor porcentaje de la población debe ser inmune, pero vean ustedes que esto también es una forma de proteger a los individuos que son más susceptibles. Es decir, si se logra la inmunidad de grupo, bueno, algunos individuos que por diferentes razones no puedan ser inmunizados, se protegen por esta barrera que significa la inmunidad de grupo. Bueno, cuando no es posible conseguir vacunar, por ejemplo, las otras formas de solucionar de hacer, de disminuir artificialmente el valor de R0 es impedir que los individuos entren en contacto. Por ejemplo, en el caso de los humanos, es lo que vemos que ocurre con el coronavirus. Bueno, una forma de impedir que se concentren las personas y que por lo tanto se contagien es prohibir conciertos, cerrar escuelas, es decir, todo lo que conocemos como distanciamiento social, que es la única alternativa cuando no existen vacunas. Fíjense. Ahora, otra pregunta relacionada y muy interesante es si la epidemia afectará a todos los individuos de la población. Para esto, fíjense ustedes, lo primero que vamos a hacer es que vamos a dividir esta expresión por esta expresión. ¿Y esto qué nos va a decir? Cómo cambia el número de infectivos a medida que cambia el número de susceptibles. Si hacemos esto, obtenemos esto que está acá, y lo que vamos a hacer es que vamos a dejar de un lado todo lo que tiene I y del otro lado todo lo demás, obtenemos
esta expresión que está aquí, y si integramos esta expresión, obtenemos esto que está aquí. ¿Sí? Bueno, ahora, al inicio de la epidemia, el número de infectivos es prácticamente cero, ¿no? Y al final de la epidemia, el número de infectivos también es cero. Por lo tanto, nosotros vamos a suponer que estamos en esas condiciones, por lo tanto, esto es cero. Y además, cuando I es cero, significa que toda la población es susceptible. Por lo tanto, podemos sustituir S por toda la población, que es N, ¿no? Bueno, de esta expresión, entonces nosotros podemos despejar esta constante de integración y sustituirla en esta expresión original en la que comenzamos. Y obtenemos esto. Bueno, ahora esto nos vamos a poder evaluar la expresión este, de una forma particular que ustedes van a ver. Bueno, entonces, esta expresión. Cuando la epidemia se acaba, el número de infectivos es igual a cero, ¿no? Que es esta que está aquí. Ahora, ¿qué valores cumplen con esta condición? ¿Qué valores de susceptibles cumplen con esta condición? Bueno, cuando esta función, ¿verdad? Esta expresión se hace cero, por ejemplo, al inicio. Es decir, cuando n, cuando todos los susceptibles, perdón, como toda la población es susceptible, por lo tanto, puedo sustituir S por N. Si sustituyo S por N, esto que está aquí es igual a esto que está aquí, y toda esta expresión se hace cero, ¿verdad? Bueno, entonces al inicio, sí, se cumple, pero ¿en qué otra condición se cumple? Bueno, fíjense ustedes que a medida que S se va haciendo cada vez más pequeño, esta expresión, por lo tanto, tiende a infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que el otro valor que es una solución a esta expresión, o sea, que hace cierta esta expresión, es diferente, es mayor que cero. Por lo tanto, la epidemia se termina antes que todos los individuos contraigan la enfermedad, ¿no? Bueno, este, esto que les he presentado aquí no es más que una este, este, introducción al tema. Esto es un área de la biología que está profundamente matematizada y quienes estén interesados les recomiendo estos dos libros para estudiar la teoría clásica, que es lo que hemos presentado aquí. Quienes quieran profundizar en los avances contemporáneos que son sorprendentes, que están relacionados a concebir que las poblaciones tienen una estructura y por lo tanto los contagios no ocurren por una ley de acción de masas. Les recomiendo este artículo que es una revisión del tema y con eso termino esta clase. Sin embargo, en la que viene les voy a presentar algunos elementos interesantes de cuando se considera que hay estructura. Es decir, eso básicamente es considerar el efecto no solamente de R0 como promedio, sino también de la varianza de R0. Gracias. Con esto termino.